Vamos a continuar con la serie que iniciamos, Nuestra herencia en Cristo, que es un estudio de la epístola a los Efesios. Y vamos con nuestro quinto tema, que en esa noche se llama el espíritu de gratitud. Espíritu de gratitud. Vamos a Efesios capítulo 1, en el versículo 13, que dice que ya hemos oído la palabra de verdad, del evangelio, de la salvación, y habiendo creído en este evangelio, fuimos sellados como un sello de garantía de que pertenecemos a Dios, de que con seguridad Él nos llevará con Él. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y esta herencia, como vimos hace 8 días, es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para nosotros. ¿Cuántos están contentos con eso? Somos ricos, ¿sí? En el versículo número 15 dice Pablo, por esta causa. ¿Cuál causa? Por causa de lo que Cristo hizo y de la herencia que hemos recibido, de las riquezas que hemos recibido ahora que somos hijos de Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, de vuestra fe en el Señor. Aquí fe habla de convicción en la palabra de Dios, convicciones cristianas, una total confianza en Jesús y en su palabra, una credibilidad que descansaba, en la cual descansaban los efesios en el evangelio. Hay total confianza porque Dios nunca nos va a mentir, nunca nos va a engañar. Él es un Dios de verdad, no es como nosotros que echamos mentiras blancas, ¿verdad? Él es un Dios santo y las tinieblas no están con Él. En Hebreos 12:2, ahí habla de poner los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Así como los efesios tenían una fe muy sólida, con convicciones y confianza total en Cristo, no en reliquias, no en personas, no en religiones, sino en ¿quién? En Cristo. Por eso somos cristianos, puestos los ojos en Jesús. Entonces Pablo dice, yo he oído de vuestra fe en el Señor, de cómo caminan siguiendo las verdades del evangelio. Y eso le bendecía el corazón de Pablo. Y luego dice en el mismo versículo 15, dice, y de vuestro amor para con todos los santos. Es decir, los efesios habían madurado, habían crecido, pero nunca vamos a llegar, mientras estemos en esta vida, a la perfección total. En pocas palabras, siempre podemos estar aprendiendo cosas nuevas. Y Pablo dice, su amor, yo he visto su amor para con todos los creyentes, pero era un amor genuino, que brotaba del amor que habían recibido de Dios. ¿Cuántos han recibido el amor de Dios? Dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Eso significa que tenemos la capacidad para amar como Dios ama. Y yo sé que hay algunos difíciles de amar, o habemos, como dijo el otro, pero si nosotros no vamos creciendo y madurando, nos estancamos. No, tenemos que crecer. Y los efesios habían crecido, pero San Pablo no estaba conforme con el crecimiento de ellos, porque en el capítulo 4 él habla de cómo muchos engañan con artimañas, con astucias, usan las artimañas del error y arrastran a los niños, a los fluctuantes, y son llevados de todo viento de doctrina. Entonces Pablo les menciona y les dice, vuestra fe, qué bueno, hay que tener la fe sólida en Cristo y el amor. Luego en el versículo 16 dice Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No ceso, dice, no dejo continuamente
de dar gracias por vosotros. En Hebreos capítulo 12, versículo 28, si va conmigo, Hebreos 12, 28. Ahí hay un versículo muy interesante. Vamos desde el 27. Dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, ¿qué? Gratitud. Por toda la Biblia se ve esto que debe ser un rasgo en todo hijo de Dios. Una actitud, cuando se dice espíritu de gratitud, se habla y se debe entender como una actitud de constante gratitud a Dios. Como al principio cantaba, nos dirigía Chuy Mariscal, eternamente agradecido. Estoy contigo. Y eso debe ser una constante en la vida de todo hijo de Dios. Dice entonces, tengamos gratitud y mediante ella, o sea, con una actitud de gratitud, con un espíritu de gratitud, sirvamos a Dios. ¿Cómo lo vamos a servir? Agradándole con temor y reverencia. Por medio de la gratitud. ¿Cómo se sirve a Dios por medio de gratitud? Cuando alguien tiene una actitud de gratitud hacia Dios, está reconociendo que el Señor gobierna todo. Cuando un cristiano tiene una actitud de gratitud, de acción de gracias continuas hacia Dios, es porque está reconociendo la soberanía de Dios. El cristiano que tiene una actitud de gratitud, de constante darle gracias a Dios por todo y en todo, como vamos a ver más adelante, es alguien que reconoce y sabe y entiende que lo que le sucede a los hijos de Dios son cosas que tienen propósito. Entonces, si sucede una cosa favorable, le da gracias a Dios. Pero si tiene una situación de conflicto, también le da gracias a Dios, porque sabe que Dios está obrando a favor del cristiano. Dios siempre, toda la vida, siempre va a obrar a nuestro favor, hacia sus hijos. Pero Él nos enseña que debemos de tener una actitud de gratitud. Debe ser una de las características que forman nuestro carácter. Fíjate, en Romanos 1:21, busca allí, pero pon una señal en Efesios 1, pero en Romanos 1, versículo 21, ahí habla de lo contrario a la gratitud. Fíjate, dice, pues habiendo conocido a Dios, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjense, habiendo conocido a Dios, está hablando aquí de los antiguos, de que por medio de las cosas creadas que daban testimonio de un creador, ellos no reconocieron a Dios. Ellos no reconocieron que era el Dios que hacía llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Ellos no reconocían a Dios, y esa es la peor condición en que un ser humano puede estar, sin reconocer que todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que logra es por gracia de Dios. Entonces dice, habiéndole conocido, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ¿no? Pero gracias ¿de qué? ¿Por qué? Entonces, la Biblia no concibe a uno que se dice cristiano y no le da gracias a Dios. No lo concibe. Ahora, cuando no hay un espíritu de gratitud, pues hay un espíritu de ingratitud. Todos hemos recibido favores de alguna manera de otras personas. ¿Cuántos han recibido favores de otras personas? Yo he sabido de gente que es acogida en un hogar porque perdió el trabajo. Pues vénganse, aunque sea 15 días a mi casa, y los acogen a algunos familiares, a algunos amigos, y favores que suele hacer la gente que tiene conciencia. Pero lo peor que podamos hacer es ser ingratos
Ahora sí que el corrido del hijo ingrato. Ay, ingratos, ingratitud. ¿Qué es la ingratitud? Es todo lo contrario a la gratitud. No puede ser posible que alguien te tienda la mano y por detrás le entierres un cuchillo. No puede ser que alguien te tienda la mano y tú detrás, de una manera ingrata, lo critiques, lo ataques, lo menosprecies. Es de lo peor que podamos hacer, la ingratitud hacia una persona. Pero hay todavía algo mucho peor, la ingratitud a Dios. La ingratitud a Dios. Y hay muchas maneras. Nosotros como cristianos pues decimos, no, pues sí, yo amo al Señor, pero en realidad somos ingratos en muchos aspectos con Dios. Dios quiere formarnos a la imagen de su Hijo. Comienza a probar nuestra fe y lo primero que hacemos es reclamarle a Él. Y no hemos captado, no hemos entendido que todo lo que sucede es para nuestro beneficio. Toda prueba de la fe, a veces el Señor permite cosas, que pierdas el trabajo, qué sé yo, para probar tu fe. Y es cuando muchas veces manifestamos la ingratitud. Y eso no es justo. No es justo, no es bueno para nosotros, no es conveniente para los hijos de Dios ser ingratos. Hay un proverbio chino que leí hace mucho y se me quedó grabado. Esto no es palabra de Dios, pero tiene algo de sabiduría. Dice, no arrojes piedras al manantial del cual has bebido. Muchos de ustedes tienen sus trabajos, de ahí están bebiendo. Sin embargo, no tienen un espíritu de gratitud. No están contentos, se están quejando, lloran. Dale gracias a Dios que tienes un trabajo. ¿O no? No me vean feo, ¿eh? No, yo sé, porque algunos así como dicen, ¿qué le dijeron al pastor de mí? No, no me dijeron nada. Pues esa es la problemática del ser humano. Entonces, no, hermanos. Porque fíjate las consecuencias de haberle conocido y no darle gracias. ¿Qué sucede? Se envanece el razonamiento. Nuestras ideas, nuestros pensamientos entran en un estado de tinieblas. No nos es claro el pensamiento, porque no estamos captando que todo lo que nos sucede, que Dios permite, es para nuestro bien. Pablo, Jesús, todos los hombres, sobre todo Jesús obviamente, pero gente como San Pablo, todos daban gracias. ¿Se acuerdan cuando Jesús daba gracias cuando multiplicó los peces y los panes? Él decía cosas como, gracias Padre porque siempre me escuchas. Y habiendo dado gracias por el pan, por la copa, gracias, dio gracias la noche que cenaron la Pascua. ¿Tú das gracias cuando comes? ¿Sí? ¿O no? Pero ¿cómo es la actitud cuando le das gracias? ¿Es una oración así tipo Padre nuestro que estás en los cielos, santificado? ¿O cómo es? Es una oración consciente, gracias Señor. Porque ¿sabes que hay millones de personas que no tienen un plato de comida? Y tú la tienes. Fíjate, esta es una de las más comunes ingratitudes que hacemos. Dios pone comida en nuestra mesa y ay. Sobre todo los chavos, los jóvenes. Ahora no se me escaparon los jóvenes. Ay, otra vez. Yo lo digo porque cuando yo estaba joven, pregúntale a mi mamá. Bueno, no conocía a Dios. Y yo le decía, otra vez carne con papas. Ay, y no estaba contento. Y luego le cambiaba el menú. Y otra vez, hombre, ¿quién te...? Parecía judío en el desierto. No me satisfacía nada. Pero cuando ya viene la luz de la palabra de Dios, del Evangelio, nuestro corazón debe cambiar, hermanos. Debemos de tener gratitud por el aire que respiramos. ¿De verdad le das gracias a Dios en las mañanas?
Gracias, Señor, por el aire que respiro. Gracias porque amanecí, muchos no amanecieron. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto. 1 Timoteo 1:12, Pablo siempre daba gracias, fíjate. 1 Timoteo 1, versículo 12. Y dice: doy gracias al que me fortaleció. Ay, gracias por fortalecerme, Señor. Fíjate, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Por eso, eternamente agradecido. Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Y Pablo decía entonces: yo doy gracias al que me fortaleció. Él confiaba plenamente en la fortaleza que Dios da. Y cuando Pablo solía de continuo ir de victoria en victoria y salía avante en sus pruebas, en sus necesidades, en sus conflictos, siempre le dio gracias al que lo fortaleció. Y así debemos nosotros de aprender a darle gracias a Dios en toda situación, en toda circunstancia. Recuerdo en una ocasión, estando en un país por allá de México para allá abajo, ya no digo porque luego llego a ese país y me reclaman los hermanos: ay, pastor, tú dijiste que nosotros. Entonces no voy a decir qué país. Pero nos invitaron a comer unos hermanos y había pues una mesa grande. Entonces yo dije: ¿me pasa la sal? Y me pasaba en el salero. Entonces, gracias. No, por favor. Ya dije, bueno. Entonces, ¿me pasas el pan? Sí, cómo no. Y luego yo: gracias. Y que nos dicen, ¿te acuerdas? Ustedes para todo dan gracias. Bueno, por simple y elemental educación das gracias, ¿no es cierto? Pero dices: no, es que ¿para qué tanto gracias? De todo das gracias. Entonces yo le dije: les voy a comprobar con 20,000 versículos en la Biblia que es correcto dar gracias por todo. Y se quedaron así como, y sí, les enseñé, tuve la oportunidad de enseñarles, porque estamos acostumbrados a que nos sirvan y no somos agradecidos. A ver, ¿cuántos maridos están aquí? Levanten su mano los maridos. Un montón. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién sirve la comida? Tu esposa te sirve. A ver, ahí les va. ¿Cuántos le dicen gracias, mi amor? Bien poquitos, ¿ya ven? Malagradecidos, desconsiderados, que no saben que hoy es el Día Internacional de la Mujer. Tenemos que ser agradecidos, hermanos. ¿O qué? ¿Tu esposa es una sirvienta? ¿Son sirvientas, hermanas? Pero aunque no les den gracias, ¿ustedes les van a seguir sirviendo al cocodrilo? ¿Le vas a seguir sirviendo de comer? ¿Verdad que sí? Pero escuchen, maridos, hay que ser agradecidos. De veras, yo sé lo que les digo. Porque cuando tú le dices a tu esposa gracias, estás reconociendo el trabajo que hizo por ti. Cuando tú le dices gracias, Señor, estás reconociendo lo que Dios hizo por ti. Cuando no le das gracias, no estás reconociendo lo que Él hizo por ti. Cuando tú no le agradeces al que te tendió la mano, te apoyó, te ayudó, qué sé yo, tú no estás reconociendo lo que hizo por ti. A veces nos sentimos como merecedores de todo. ¿Sabes qué merecemos tú y yo? ¿Qué merecíamos tú y yo? Nada. No merecíamos nada. Sin embargo, Dios nos dio. La Biblia nos enseña, por una parte, a ser agradecidos, pero por otra parte, a tender la mano, como Él nos tendió la mano a nosotros. Ahora, si tú tiendes la mano, tú no debes de esperar nada de parte del otro. El otro es asunto del otro. No sé si me explico. O sea, a nosotros Dios
nos pide, nos va formando de que nosotros tendamos la mano. El bien que tú haces, ese Dios te lo va a pagar, dice la Biblia. Porque a veces nos sucede lo que, déjenme contarles que me sucedió a mí hace unos años. Llegó una familia a la congregación. Estábamos en el local de enfrente ya hace unos 15 años, no sé. Entonces llegó una familia y a una reunión. Se fueron todos y yo me quedé platicando con el último persona, y cuando volteo veo a toda la familia ahí sentada. Y yo me acerqué porque no se movían, estaban ahí a la mitad. Y hasta habían apagado las luces y estaba ya entre penumbras. Y yo me acerqué y les dije, ¿les puedo servir en algo? Y me miraban así, y era el esposo, la esposa y 4 chamaquitos chiquitos. Entonces dice, pues es que venimos del sureste del país, no traemos nada, no tenemos nada, no tenemos dónde dormir, no tenemos no tenemos qué comer, no tenemos nada. Y yo le dije, ¿pero por qué? ¿Qué están haciendo acá? Pues es que en el pueblo donde vivimos no hay nada y nos estábamos muriendo de hambre. Y agarramos un camión y nos venimos a Guadalajara. ¿Qué es lo que tú harías en una situación así? Pues tiendes la mano, debe ser lo más natural en un cristiano, ¿sí o no? Porque la Biblia dice que si tú dices que eres hijo de Dios y ves a tu hermano que tiene necesidad y cierras tu corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Entonces, pues de una manera espontánea surge el tender la mano. Entonces yo rápido me moví, conseguí que se quedaran en un lugar esa noche. Al siguiente día le conseguí trabajo al hombre con unos hermanos de la misma congregación. Y comenzó a trabajar. Y muy trabajador el hombre. Y sus hijos comenzaron a crecer. Desarrollaron tanto en el oficio que el hermano le permitió darle trabajo, que después ellos se independizaron. Y los muchachos crecieron, los hijos crecieron y pusieron su negocio. Dios los bendijo, los prosperó, compraron su casa, compraron un local, compraron camionetas. Mira, hubiera visto cómo Dios los bendijo. Y tú ves eso y te pones contento, ¿no es cierto? Nunca esperas que te den la espalda a ese tipo de gente. Pues eso sucedió. Y fue doloroso, porque duele. Tú dices, a ver, ¿cómo yo le tendí la mano y dieron la espalda y ¡suá! Sueltan el aguijonazo de la mano que les dio de comer? Claro, viene de Dios, pero Dios me usó a mí en este caso. Y duele. Y pues me afligí, me puse triste, pero Dios me habló, me dijo, no. Dice, sí, ¿sientes, te duele? Sí, me duele, porque no esperas que alguien te pague de esa manera. ¿Y saben qué me dijo el Señor? Me dijo, mira, el bien que tú hiciste, yo te lo voy a multiplicar a ti. Te voy a dar al 100% a ti de lo que tú hiciste con ellos. Pero déjamelos a mí, yo voy a arreglar con ellos. Y esa familia, ya hace años que no la veo, pero hace poco me di cuenta de que están en una situación muy lamentable. Y Dios me dijo, ¿qué si ves que tienen necesidad, les tenderías la mano? ¿Qué tal? Porque fíjense, justamente eso es lo que nos pasa a nosotros con Dios. A veces le volteamos la cara a Dios, le damos la espalda a Dios, ¿no es cierto? Y de una manera ingrata nos olvidamos de Dios. Pero luego entramos en la prueba, entramos en la situación, y si vamos con Él y confesamos nuestros pecados, ¿qué hace Él? Nos tiende la mano otra vez. Debemos de ser eternamente agradecidos, hermano. Y el bien que hagamos, Dios no lo pagará.
No nos cansemos, pues, dice la Biblia, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Fíjate en Colosenses capítulo 2. Espíritu de gratitud, corazón agradecido para Dios. Colosenses 2, versículo 7. Si me regalan agüita, gracias. Colosenses 2, versículo 7, dice así: arraigados, o sea, echando raíces, y sobreedificados en Él, o sea, en Cristo, y confirmados en la fe, sólidos, así como habéis sido enseñados. Noten lo que viene a continuación: abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias. Esta palabra abundando habla como que, y se entiende como cuando llenas un vaso con agua. Pues mientras lo vas llenando, ahí va subiendo el nivel, pero llega un momento en que se desborda. Debe nuestro corazón continuamente de desbordar en acción de gracias a Dios. Eso es algo que debe de caracterizar a todo cristiano. Dos versículos, 1 Tesalonicenses 5, 18. Vamos ahí. 1 Tesalonicenses 5, versículo 18. Está luego después de Colosenses. Primera carta a los Tesalonicenses 5, 18. Fíjate, vamos al 15. Dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Ahí está. O sea, me voltearon la cara en el caso que les comenté. Fueron ingratos, pero yo no les voltearé a la cara si viniera a pedirme ayuda. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no dice aquí que ninguno pague a otro mal por mal. Antes dice: seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Versículo 16: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Noten el versículo 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Dar gracias en todo. A ver, explíquenos, pastor. Habla de situación. ¿Qué situación estás pasando? Pues me corrieron del trabajo. ¿Le podrías dar gracias a Dios? Porque en los momentos difíciles es donde se prueba el carácter cristiano. Dad gracias en todo. Pues que tienes problemas en tu escuela, que hay situaciones en el negocio, ¿le podrías dar gracias a Dios a pesar de y en cualquier circunstancia? Ese es el lugar y la posición a la que Dios nos quiere llevar. Que desarrollemos una actitud, un espíritu de gratitud, pero constante, no de queja, hermanos, porque la queja ofende a Dios, porque la queja es falta de confianza y de fe, como la que tenían los efesios. Doy gracias porque vuestra fe y vuestro amor pues abundan, y eso me ha bendecido, decía Pablo. Por eso no dejo de dar gracias por todos vosotros. Entonces, cuando dice den gracias en todo, ahora vamos a contrarrestar esto, o a poner otro versículo, Efesios 5, en la epístola que estamos estudiando, pero en el capítulo 5, en el versículo número 20, 5:20. Mira, vamos al 17, 5:17, para tomar un poco el contexto. Dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Ya vimos cuál era la voluntad del Señor: dad gracias en todo, porque esa es su voluntad. Versículo 18: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Dejen ya eso. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Y cuando una persona está llena del Espíritu, dice, viene lo siguiente: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí está hablando de una condición interna en el corazón.
Ahora, noten el versículo 20. Dando siempre gracias por todo. ¿Qué dicen Tesalonicenses? Den gracias en todo. Y aquí nos dice, den gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué nos sucede? ¿Cómo reaccionamos? Pues nos liquidan en el trabajo, te liquidan en tu trabajo, y lo primero que piensas es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me va a pasar? Y comienza una inseguridad, y no somos capaces muchas veces de discernir que lo que está sucediendo es que Dios está probando nuestra fe. ¿Cuántos saben que Dios no nos va a dejar? Entonces, ¿para qué tanta lloradera? No, lo que honra a Dios es precisamente la confianza. Y es precisamente el momento en que tú dices, o debemos de decir, Señor, gracias. Yo no sé qué planes tienes. Yo soy tu hijo, tú no me vas a dejar. Pero estás probando mi fe, estás probando mi corazón, estás probando mi carácter. Y yo te doy gracias, Señor. Oye, pues ¿cómo le voy a dar gracias a Dios si me rompió una pierna? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Que des gracias por todo y en todo. ¿En qué circunstancias? Estás ahí con el pie enyesado. ¿Qué vas a hacer? ¿Ponerte a llorar? ¿Y a reclamarle a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿O qué vas a hacer? Mira, yo he notado que muchas veces cuando Dios permite que algo en mi vida, como una enfermedad o algo, y ¡pum!, caigo tirado ahí en cama, siempre he visto un beneficio en mi vida espiritual, toda la vida. Y cuando viene eso, la última vez que me enfermé, pues hace 2 años, yo le dije, Señor, hazme más dócil, no tengo que caer en la cama. Porque a veces el Señor permite esas cosas para hablarnos, para tratarnos. Y pum, caí en cama. Y mi actitud era esta, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Te voy a enseñar, te voy a decir varias cosas que he tratado de decirte, pero como andas todo afanado, y sí andas en el ministerio, en la obra, pero hay veces que yo necesito que te estés quieto, porque necesito hablarte. Entonces, como estás allí con la patita enyesada, pues ¿a dónde vas? Y te quedas quieto. Y miren, son en esos momentos donde tú conoces el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque te habla y te dice, mira, lo que quiero es esto y esto y esto. Entonces tú empiezas, ay, perdóname, Señor, no había entendido. El Salmo 23, cuando dice que el Señor me hará descansar en lugares delicados pastos, me hará descansar. Escúcheme bien, esa frase significa que tú andas allí y el Señor te dice, descansa ya, ahorita necesitas tranquilizarte. Y tú, no. O sea, me hará descansar, me forza, tranquilo. ¿Ya comiste? ¿Andas bien? Sí, Señor. Ahora tranquilo. Es decir, tenemos que tener esos tiempos de paz, de descanso, porque es cuando nosotros podemos escuchar a Dios. Y si tú sigues de afanado y de turbado y todo, la patita, ¿verdad? Pero ¿qué vas a hacer cuando Dios permite una situación así? Darle gracias. Yo escuché hace años a un predicador que muy afanosamente decía, no, es que eso de darle gracias por todo y en todo a Dios no es bíblico. Y yo decía, pero lo que lees, si es bien claro en las escrituras, ¿sí o no? Fíjense, Pablo escribió la epístola a los filipenses. Si ustedes la lean, es la epístola del gozo, de la alegría. Regocijaos en el Señor, decía. Otra vez os digo, dice como 16 a 20 veces en la epístola a los filipenses acerca del gozo. ¿Sabes dónde estaba Pablo cuando escribió esa carta? En la cárcel. Solamente alguien que conocía a Dios y que tenía un espíritu de gratitud podía decir, y aún escribir, aún en la situación en la que estaba, podía decir, regocíjense en el Señor. Andaba alentando el ánimo de los filipenses y él en la cárcel. ¿De dónde sale eso?
¿Dónde hay eso? ¿Dónde existe eso? Solo debe existir en la vida de un cristiano. Ahora piensa, ¿en qué estás pasando? ¿Qué situación estás pasando? Si nosotros nos ponemos a analizar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, no nos vamos a cansar de darle gracias. Fíjate, en el hebreo hay varias definiciones, varias palabras que se traducen en nuestras Biblias por alabanza. Eso es algo que yo he enseñado con anterioridad. Por ejemplo, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por ejemplo, ¿no? Y luego hay otro que dice que el Señor es digno de suprema alabanza. Y aunque en nuestras Biblias aparece la misma palabra alabanza, alabanza, cuando vamos al idioma original que escribió el Antiguo Testamento en el hebreo, son distintas palabras con distintos significados. Y una de esas palabras, hay por lo menos 9 palabras, o 11, ya buscándole encontré otras 2 en el griego, que no, ya son 12 que he encontrado, totalmente distintas todas. Pero 2 de estas palabras es, ve con Dios con acción de gracias, que se traduce alabanza allí. Pero en realidad es una actitud, porque la acción de gracias en realidad es una alabanza a Dios, porque es un reconocimiento de lo que Él ha hecho por ti. Y una de estas palabras que se traducen por alabanza significa venir delante de Él con las manos levantadas en acción de gracias. Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y esa acción de gracias con la alabanza va a la par. ¿Cómo es esto? Que tú vienes delante de Dios, levantas tus manos, pero esa palabra que aparece en el original es una palabra que significa levantar las manos en alabanza, en acción de gracias por lo recibido. Eso significa, por lo recibido. Ahora, si hacemos un balance así rápido de lo que hemos recibido de Dios, como aquel canto antiguo, todo lo bueno que tengo. ¿Cuántos se acuerdan de ese? Los de Timbiriche para acá, pues esos. Todo lo bueno que tenemos lo hemos recibido de Dios. Ahora, si hacemos un balance de todo lo bueno que hemos recibido de Dios, ay, hermano, nos faltaría el tiempo para agradecerle a Dios de continuo todo lo que hemos recibido. Pero somos tan ingratos, hermano. No tenemos conciencia, los hijos de Dios. Y eso no es concebible. A ver, si hacemos un análisis así rápido, ¿qué hemos recibido de Dios? Todo, sí, pero a ver, sean más específicos, sean más creativos. Salud. ¿Cuántos tienen salud? A lo mejor alguno viene enfermo. Dele gracias a Dios a pesar de. ¿Qué más hemos recibido? A ver. Salvación, ay, y gratuita, fíjense nomás. No se puede pagar por ella, por gracia somos salvos. ¿Qué más? Y eternamente salvados, seguros en Cristo. ¿Qué más? Una vida nueva. Ay, ¿cuántos estaban aburridos de la vida que llevaban? Así que, ay, me tenía esclavizado. ¿Qué más hemos recibido? Libertad, amor, paz, gozo, misericordia, pan en la mesa. Algunos saben que comen mucho pan. ¿Qué más? A ver, los de allá arriba para que no se duerman. Un carro, dice. Un carro, sí. ¿Qué más? A ver, los de allá. Un reloj. Bueno, también, hombre, un reloj. Es que a lo mejor estaba orando por un reloj. Nada más que a lo mejor tú estabas orando por un reloj de pulsera y te dio uno de este tamaño, ¿verdad? Para la pared. Para que no llegues tarde a la congregación. ¿Qué más habían recibido los de allá arriba? La familia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su esposa? Por sus hijos. ¿Qué más? Alguien dijo algo interesante acá. Los niños, los hijos, ¿verdad? Tu suegra. ¡Ay! Denle un aplauso a ese.
No, hombre, este sí se voló la barba. Ese sí es cristiano de a de veras. Qué bueno estuvo eso. Mi suegra, dice. Ay, ahora sí me hizo reír, hermano. Mire, nos podemos estar toda la hora aquí y la lista sería interminable. Yo creo que todos hemos entrado en momentos en los cuales así nos quedamos ahí todos, ay, Dios mío, que no sé qué. Pues en una de esas, que nunca se me va a olvidar, Dios me dijo, no seas ingrato, tienes que poner en la balanza todo lo que yo he hecho por ti y te vas a dar cuenta que se va a inclinar así. Es más, lo bueno que ha hecho con nosotros, que las pruebas, pero nadie quiere sufrir, nadie quiere pagar un precio, no nos queremos identificar muchas veces con el sufrimiento de Cristo. Todos queremos que vaya de bonanza, pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que es necesario que seamos probados y eso aflige y hasta lloramos. Pero si hay un espíritu de gratitud, una actitud de gratitud, hermano, eso glorifica a Dios. Esas son de las alabanzas más profundas que un cristiano puede darle a Dios. La acción de gracias del espíritu de gratitud. ¿Se acuerdan de Abraham? Cuando Dios le promete. Esta es una lección maravillosa que en las Escrituras. Cuando Dios le promete que le va a dar un hijo y le hace una promesa y dice que Abraham le cree a Dios y ya eran ancianos. Y dice la Escritura que Abraham creyó, Romanos 4, Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de una multitud de gentes. ¿Qué significa la frase que Abraham creyó en esperanza contra esperanza? Él estaba anciano, su esposa también, y además era estéril. Ya se había acabado toda función de reproducción, pero Dios les había dado una promesa. Y escuchen, esperanza contra esperanza. Él creyó en la esperanza que le daba la promesa de Dios, aunque su esperanza natural le decía lo contrario. ¿Sí? Ya no puedes, Abraham, ya estás viejito. Tu esposa también y además es estéril. Entonces la promesa de Dios, la palabra de Dios fue la que le dio vida a la fe de Abraham. Porque la Biblia habla de una fe genuina basada en las promesas de Dios. ¿Dónde debemos de basar nuestra fe? En las promesas de Dios, en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Y cuando tú ves las circunstancias que te corren del trabajo, qué sé yo, ¿qué te dice Dios? No te voy a dejar. Entonces, crees en esperanza contra esperanza. ¿Me expliqué? Y es cuando Dios se glorifica. Pero dice la Biblia ahí en Romanos capítulo 4 que Abraham no consideró su cuerpo, que era como de 100 años, ni la esterilidad de la matriz de Sara, dice claramente, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y ese dando gloria a Dios, ¿saben qué significa? Con un espíritu de gratitud. Señor, gracias. Señor, yo te agradezco porque tú no mientes. Mira, Abraham no tenía pastor, no tenía iglesia y no tenía Biblia. Por eso es el padre de la fe. Porque a Abraham Dios le habló en voz audible. Y él tenía una comunión con Dios. No lo veía a Dios porque Dios es espíritu, pero él le creyó a Dios. Y nosotros tenemos ya el sacrificio del Calvario. ¿Qué más prueba de Dios? Tenemos las Escrituras. Nos congregamos en una iglesia, por eso tenemos que basar nuestra fe en la palabra de Dios. Y nosotros ya tenemos toda la revelación, fíjense. Y aún así, hay muchos de fe débil. La razón es porque no basan su fe en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Y cuando viene la prueba, cuando viene la situación, en lugar de darle gracias a Dios, se enojan con Dios, se quejan con Dios, regañan a Dios. Hazme favor. Miren, una vez
oí algo que me pareció de pronto así como, no, sí, bueno, bueno, uno dice, hay cada caso. Resulta de lo siguiente: yo estaba en una reunión por ahí, en algún evento. Entonces el predicador dice, aquí hay gente que tiene que perdonar a Dios. Y bueno, pues sí, porque luego le echamos la culpa a Dios de situaciones. Pero escúchenme, hermanos, después, así reflexionando eso, ¿cómo que ahora resulta que nosotros somos los que tenemos que perdonarlo a Él? Son frases que vamos acuñando y cosas que no tienen sustento en la Biblia. No sé si me explico. Fíjate, la Biblia dice que Dios manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así dice, manda, es un mandato. Pero ¿qué escuchamos de continuo? Escuchamos, ven a Cristo, vamos, ándale, te espero otros 5 minutos, hazle caso, el Señor te está rogando, ven, levanta tu mano, ándale, no desaproveches la oportunidad, porque te puedes morir. Y si Dios está con sus brazos extendidos, rogándote, ven. No, eso no está en la Biblia, hermanos. Dios no nos ruega a nosotros, arrepiéntete, nos ordena que nos arrepintamos. Eso es muy distinto. ¿Cómo que ahora yo tengo que perdonar a Dios? Es una blasfemia. Y no debemos, miren, cada vez que nosotros, de aquí en adelante, que estamos aprendiendo la Biblia de una manera más profunda, tenemos que analizar todo. Todo. Tiene que pasar por el crisol de la palabra. Y a medida que nos vamos ajustando a lo que dice la Biblia, ni les cuento las bendiciones que vendrán. ¿Por qué? Porque nuestra fe estará basada en la mismísima palabra de Dios. Entonces el Hijo de Dios, el cristiano como tú y como yo, debe desarrollar la actitud, el espíritu de gratitud delante de Dios. Yo sé que todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades, pero ¿en dónde está nuestra confianza? ¿Que no está en el Señor? Déjame terminar con esto. Es una anécdota antigua, pero siempre que la recuerdo y que la cuento, me bendice, porque es una realidad en la vida de un hijo de Dios. Esto sucedió en los 1800, en el siglo XIX, por ahí. Y cuenta esta historia que era un barco, navegaba por los mares, era un barco hacían comercio, ¿sí? Y entre todos los marineros había uno que era cristiano, que era un hijo de Dios, y se distinguía porque era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Pero un día en alta mar los toma una tormenta y los empieza a sacudir, y se quiebra el mástil y queda a la deriva el barco. Y la tormenta era tan fuerte que hizo que el barco encallara, se partió en dos. El cristiano y todos los no cristianos tuvieron que saltar al mar. Y esto sucedió en plena madrugada, no se veía nada. Imagínense una situación así. Cuando amanece, el cristiano logró asirse de un baúl que flotaba. Pero él nomás se agarró, él no sabía ni que se iba a fijar en qué. Y cuando amanece se encuentra flotando y no había sobrevivientes. Todos habían muerto, excepto él. Y dice, ¿y ahora qué hago? Y flotando ahí en medio del mar. Pero de pronto hacia lo lejos miró como tierra y era una isla, pero era una isla deshabitada. Entonces él se fue como pudo con su baúl y llega a esa isla, pero se da cuenta que era el baúl donde él tenía alguna de sus pertenencias, y entre esas estaba una Biblia. Entonces dijo, ay Dios mío, cuando llega a la orilla de esa isla deshabitada, dice, Dios mío, ¿y ahora qué? Bueno, tengo la palabra de Dios. Entonces él leía la palabra de Dios y oraba, Señor, no me vas a abandonar aquí, ¿verdad que no? Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes un plan, tú tienes un propósito. Y así estaba el cristiano. Entonces construyó una
una chocita de palma, ¿sí? Y siempre oraba, pidiéndole a Dios que pasara algún barco por allí y lo rescatara. Y pasaron los días y pasaron las semanas y la barba le creció. Robinson Crusoe, ¿eh? Y cuenta esta anécdota que en la isla había una loma donde él solía irse y con su Biblia, y estaba ahí sentado y empezó a leer la Biblia, y justamente empezó a leer en Efesios, donde dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad para con vosotros. Y él dijo: yo no entiendo por qué esto escapa a mi mente, pero yo te doy gracias, Señor, te doy gracias. Y comenzó a alabar a Dios. Al rato empezó a fluir como un río de su interior, de gratitud a Dios. No entiendo, estoy en una situación, pero gracias, Señor, estoy con vida, los otros se murieron, gracias, gracias, gracias y gracias. Y de pronto mira hacia abajo y hacía un calorón impresionante, y mira hacia abajo donde estaba su choza, y se estaba quemando su choza. Se baja, pero a todo lo que daba. Ya cuando alcanza a llegar donde estaba su choza, ya era presa del fuego, ya no pudo hacer nada, y se quedó y dijo: Señor, pues dame gracias, dame gracias. Y aquel cristiano se sube a la loma y da gracias a Dios. Casi al atardecer estaba allí, pues entre que lloraba y que le daba gracias a Dios y todo, y de pronto ve a lo lejos un puntito y dice: ¿qué es eso? Y ve que se va acercando y ve que se va haciendo más grande el punto. Era un barco. Y cuando llegó a una distancia de la isla, tiran una pequeña lanchita y se bajan 5 hombres ahí y se van sobre la isla, y él empieza a gritar: y gracias, Señor. Entonces cuando llegan, pues lo rescatan, lo suben al barco. Él les pregunta: oigan, pues yo estoy intrigado. Él decía: Señor, ¿cómo fue esto? Y le dice al capitán: quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo fue que me encontraron? Y el capitán lo mira: pues ¿cómo que cómo? Pues vimos las señales de humo que nos hizo. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, pero tenemos que ser de un corazón agradecido. Yo no sé cuál es la situación que usted esté pasando, pero la voluntad de Dios es que le demos ¿qué? Gracias en todo y por todo. Pero esto es algo, hermano, que no nada más tiene que ser en este momento. Tiene que ser algo que es de continuo, de todos los días en su vida, porque es algo que debe de ser un rasgo en el carácter cristiano. Pero hoy vamos a hacer un ensayo. ¿Qué les parece? Pónganse de pie. ¿Conocen al hermano Pablo, no? El otro día estábamos, hace como 15 días, estábamos en la oración de los viernes con los pastores, que nos juntábamos y oramos y escudriñamos las escrituras. Y él estaba dando un mensaje, siempre nos dan unos mensajes tremendos, hermano. Entonces dice él: fíjense que me pasó algo, dice. De pronto me dio un dolor aquí, dice. Era tan intenso el dolor que fui a dar al hospital. No había otra. Y estando ahí en el hospital, pues me empezaron a atender. Dice, entonces yo alababa a Dios. Dice: oh Señor, gracias, te alabo, Señor. Y la enfermera que lo estaba atendiendo, la doctora, pues le llamó la atención que daba gracias a Dios. Entonces le dice: oiga, Señor, le dice, dígame usted. Dice: ¿es usted acaso cristiano? Y le dice él: sí, yo soy cristiano.
y soy pastor, soy un misionero aquí por muchos años. Y dice, alabado sea el Señor, dice la doctora, la enfermera. Gracias, Señor, porque en este hospital, y esto sucedió aquí en Guadalajara, en este hospital hemos estado orando para que alguien, quisiera usted venir y ser como el capellán de este hospital, como el que atiende a los enfermos en sus últimas horas. Y dice el hermano Pablo que él se quedó y dijo, sí, claro, por supuesto. Y cuando yo dije eso, el dolor se fue. Fíjate qué tremendo, ¿eh? Entonces dice, hey, sí, yo vengo aquí a atender a los enfermos. Hey, ya no tengo nada. ¿Te acuerdas, Adrián, de eso cuando nos contó? Ya no tengo nada. Ah, Señor. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras atado al diablo? ¿Hubieras reprendido a Satanás? ¿Le hubieras pisado la cola? Y quién sabe cuánta rollo. Pero fíjate la diferencia en conocer a Dios. Qué tremendo, hermanos. Esto es un estilo de vida. Totalmente. Totalmente. Yo nunca he oído a ese hermano quejarse. Nunca lo he oído quejarse. Déjame contarle esta historia de él. Tengo un minuto para antes de orar. Es que es impresionante, hermano. Nos ha enseñado tanto este hermano. Dice que una vez se le descompuso su camioneta. Entonces ellos tenían que ir a un lado y tuvieron que subirse a un camión. Entonces dice su esposa, y su esposa me estaba diciendo a mí, dice, ay, Pablo, fíjate que lo que nos pasó. Y luego ya él empieza a contar, ¿no? Entonces dice ella, yo le dije, Pablo, guarda la cartera porque te subes al camión y ahí hay de todo. Dice, entonces yo me puse la cartera aquí. Y cuando nos bajamos del camión, Pablo, ahí sigue la cartera. Dice, no, ya se esfumó, dice, ya no está. Y luego dice su esposa, ¿cómo ves? Y luego empezó a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, tú tienes un plan, tú tienes un propósito. Y ahí estaba. Perdió su cartera, todo el dinero que traía ahí. Ahí llevaba sus documentos. Él es extranjero y allí traía documentos. Entonces, pues ahí, gracias a Dios, en ese momento de gratitud, bueno, después viene la reflexión. Bueno, pero yo necesito mi licencia, necesito mi permiso, necesito todo. Tuvo que regresar a los Estados Unidos y obtener todos sus papeles. Y fueron. Y cuando ya venían de regreso, venían manejando, entraron a un restaurante a comer. Y cuando ellos van entrando, estaba una mesa donde estaban unos ancianos allí comiendo. Y cuando va así en el pasillo, de pronto mira a uno de los ancianos que estaba en una mesa y cruzan sus miradas y se miran los dos, el uno al otro, se ven. Entonces el que estaba sentado le dice, Pablo. Y Pablo le dice, Roger. No era Roger, ¿no? Pero bueno, se me ocurrió Roger. No me acuerdo el nombre. Roger, le dice. Entonces se levanta y pegan unos gritos de gozo y se abrazan. Y su esposa y yo mirando, ay, pues ¿quién será Roger? Y dice, siéntense, eres tú, Pablo, sí, y tú, sí, siéntense aquí. Pero qué sorpresa, ¿cuánto hace que no nos mirábamos? Más de 50 años. Más de 50 años que no se veían y se encontraron allí. Y le dice, ¿qué haces? Le dice el hermano Pablo al hermano Roger. Y le dice, pues fíjate que, no, el primer Roger le pregunta al hermano Pablo, ¿qué haces, Pablo? ¿Qué has hecho de tu vida? Y le dice, soy misionero. Esos 50 años los he vivido allá en México. Yo soy misionero, di mi vida junto con mi esposa. Bendito sea Dios, dice el otro. Eres misionero. ¿Y tú a qué te dedicas? Le dice el hermano Pablo. Y le dice, fíjate que yo soy un hombre de empresa. Dios me ha bendecido mucho. Y Dios nos ha dado imprentas grandes donde estamos imprimiendo la Biblia. ¿Sabes qué, Pablo? Hablando de eso, te voy a regalar $100,000 en Biblias.
Fíjate nomás, hermano. ¡Wow! Y el hermano Pablo dice: alabado sea el Señor. Dice: mira, yo pago todo, te las pongo ahí en Manzanillo. Era un contenedor de Biblias, hermano, porque el hermano tiene ese ministerio, él regala Biblias a los pobres. Fíjate nomás. ¿Y todo de dónde salió? Fíjate, de una acción de gracias, porque Dios permite todo para la postre bendecirnos, pero es necesario tener un espíritu de gratitud. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Levanta tus manos. Algunos les pesan tanto que ay, levanta tus manos y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por lo que has recibido. Dale gracias a Dios por tu familia, por tu esposa, tus hijos, tu trabajo. Dale gracias a Dios porque a pesar de que estás en una situación de prueba, tú le puedes dar gracias a Dios. Él conoce tu necesidad, pero tú le puedes dar gracias en todo y por todo, porque esa es su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Levanta tus manos y alabemos al Señor un momento más. Gracias, Eternamente, sí, Señor. agradecido estoy contigo, Señor. ¿Cómo pagarte? Me has dado más de lo que pido, Señor. Eternamente agradecido estoy contigo, Señor. ¿Cómo pagarte? Me has dado más de lo que pido, Señor. Has perdonado mi maldad. Gracias, Señor. Y por tu gracia nueva vida tengo yo. Quiero agradecerte todo lo que has hecho tú por mí, Señor. Hoy lo he decidido, viviré tan solo para ti, Señor. Quiero agradecerte todo lo que has hecho tú por mí, Señor. Hoy lo he decidido, viviré tan solo para ti, Señor. Eternamente agradecido estoy contigo, mi Señor. Eternamente agradecido estoy contigo, mi Señor. Eternamente agradecido, Señor, contigo. Él merece un aplauso de alabanza. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Que Dios los bendiga.